El sonido de las botas militares resonaba en el suelo de aquella pequeña escuela en La Higuera. El prisionero, demacrado pero con la mirada desafiante, enfrentaba a sus captores. Su barba estaba enmarañada, su uniforme sucio y su asma le dificultaba la respiración en aquel ambiente polvoriento. «Sé que estás aquí para matarme», dijo con voz firme al sargento Mario Terán. «Dispara, cobarde. Solo vas a matar a un hombre». Los disparos resonaron a las 1:10 de la tarde del 9 de octubre de 1967. En ese momento, Ernesto Che Guevara dejó de ser un hombre para convertirse en un mito eterno. Pero ¿quién era realmente este médico argentino que se transformó en el rostro de la Revolución Mundial? Saludos, guerreros de la historia. Bienvenidos a un nuevo episodio del Búnker Histórico. Soy su anfitrión y hoy nos sumergiremos en una de las investigaciones más profundas y controversiales que hemos realizado jamás. Si eres nuevo en el canal, te invito a unirte a nuestra comunidad de investigadores históricos, dando like y suscribiéndote. Activa la campanilla porque lo que descubriremos en los próximos episodios cambiará tu perspectiva de la historia latinoamericana para siempre. Antes de sumergirnos en esta fascinante historia, quiero plantearles una pregunta que ha perseguido a la humanidad durante siglos. ¿Puede la violencia justificarse en nombre de un ideal superior? ¿Hasta dónde estarías dispuesto a llegar por tus convicciones? ¿El fin justifica los medios cuando se lucha por la justicia social? Déjenme sus reflexiones en los comentarios, porque hoy exploraremos una vida que encarna precisamente estas contradicciones. La historia del Che comienza el 14 de junio de 1928 en Rosario, Argentina. Pero incluso su nacimiento está envuelto en misterio y controversia. Sus padres, Ernesto Guevara Lynch y Celia de la Serna, falsificaron su fecha de nacimiento en el registro civil, anotándolo como nacido el 14 de mayo. ¿La razón? Ocultar que fue concebido antes del matrimonio, un escándalo para la aristocrática familia de la Serna. Este primer acto de rebeldía contra las convenciones sociales parece presagiar la vida que seguiría. La familia Guevara de la Serna pertenecía a la aristocracia argentina venida a menos. Los antepasados del Che incluían virreyes españoles y revolucionarios irlandeses. Su madre Celia era una mujer adelantada a su tiempo, feminista, progresista y libre pensadora. Su padre, Ernesto, era un eterno soñador y empresario fracasado que saltaba de un negocio a otro. Esta combinación de sangre revolucionaria, idealismo progresista y cierta inestabilidad económica marcaría profundamente al joven Ernesto. El asma que sufría desde los 2 años era tan severa que los médicos temían por su vida. Sus ataques eran tan violentos que debía dormir semisentado y a menudo pasaba noches enteras luchando por respirar. Esta condición, que lo acompañaría toda su vida, forjó su carácter indomable desde temprano. En busca de un clima más favorable, la familia se mudó a Altagracia, Córdoba, donde el pequeño Ernesto, en lugar de someterse a las limitaciones de su enfermedad, las desafió constantemente. Un detalle poco conocido de su infancia. Mientras otros niños jugaban con soldados de juguete, el joven Ernesto coleccionaba insectos y leía vorazmente. A los 4 años ya sabía leer, y su biblioteca infantil incluía no solo cuentos, sino obras de Julio Verne, Emilio Salgari y Jack London. Su madre recordaría más tarde que tenía una capacidad extraordinaria para recordar detalles de todo lo que leía. En el colegio Dean Funes de Córdoba, el joven Guevara se destacó tanto por su inteligencia como por su rebeldía. Sus compañeros lo apodaron el Loco por su temeridad en el rugby, deporte que practicaba a pesar de sus problemas respiratorios. Ya entonces mostraba una característica que lo definiría: la determinación de superar sus limitaciones físicas a través de la pura fuerza de voluntad. En 1947, Ernesto ingresó a la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires. Aquí comienza una etapa fascinante de su vida que muchos desconocen. Mientras estudiaba medicina, trabajaba como enfermero en barcos mercantes de la Marina Argentina. Estos viajes le permitieron conocer la costa atlántica de Sudamérica y comenzar a despertar su conciencia social. En 1950 se embarcó en su primer gran viaje por el norte argentino, en una bicicleta con motor. Este viaje, aunque menos conocido que su posterior odisea en motocicleta,
fue crucial en su formación. Por primera vez, el joven de clase alta vio de cerca la pobreza del interior de su país. Visitó leprosorios y hospitales rurales, donde la falta de recursos médicos lo impactó profundamente. Pero fue su segundo viaje, iniciado en diciembre de 1951, el que cambiaría su vida para siempre. Junto a su amigo Alberto Granado, un bioquímico con espíritu aventurero, emprendió un viaje en una destartalada motocicleta Norton 500cc, bautizada como la Poderosa Segunda. La motocicleta solo aguantó hasta Chile, pero ellos continuaron a pie, en autostop, en balsas y como polizones en barcos. Este viaje merece especial atención porque transformó profundamente su visión del mundo. En Chile, trabajó en las minas de cobre de Chuquicamata, donde presenció condiciones laborales que él mismo describió como infrahumanas. En Perú, el contraste entre la grandeza de las ruinas incaicas y la miseria de los descendientes de ese imperio lo conmovió profundamente. En el leprosorio de San Pablo, en la Amazonía peruana, se negó a usar guantes al examinar a los pacientes, un gesto simbólico que estos nunca olvidaron. O dos libros que leía constantemente, Don Quijote de la Mancha y El Capital de Marx. Esta combinación de romanticismo idealista y teoría revolucionaria definiría su pensamiento político posterior. En 1953, ya graduado como médico, Guevara inició otro viaje por Bolivia, Perú, Ecuador, Panamá y finalmente Guatemala. Aquí es donde su transformación de médico humanista a revolucionario comenzó en serio. En Guatemala, el gobierno progresista de Jacobo Arbenz estaba implementando reformas agrarias que afectaban los intereses de la United Fruit Company. Guevara fue testigo de cómo la CIA orquestó un golpe de Estado para derrocar a Arbenz. Durante su estancia en Guatemala, ocurrieron dos encuentros cruciales. Conoció a Hilda Gadea, una exiliada peruana que se convertiría en su primera esposa y quien lo introdujo más profundamente en el marxismo. Y a Ñico López, un revolucionario cubano que más tarde lo presentaría a Fidel Castro. Tras la caída de Arbenz, Guevara se refugió en México, donde su destino cambiaría para siempre. En julio de 1955, Ñico López lo presentó a Fidel Castro. El encuentro entre estos dos hombres es legendario. Hablaron durante toda la noche y al amanecer, el Che ya se había comprometido a unirse a la expedición revolucionaria a Cuba. En sus diarios escribió: en la madrugada ya era el médico de la futura expedición. El entrenamiento en México fue brutalmente intenso. Bajo la dirección del coronel español Alberto Bayo, veterano de la Guerra Civil Española, los revolucionarios se prepararon para la guerra de guerrillas. El Che se destacó por su disciplina férrea y su capacidad para soportar el dolor. A pesar de sus ataques de asma, completaba todas las pruebas físicas, negándose a recibir cualquier trato especial. Un episodio poco conocido ocurrió durante este periodo. Durante un ejercicio de tiro, una bala rebotó y le causó una herida en la cara. En lugar de buscar atención médica, el Che se cosió la herida a él mismo, sin anestesia. Este acto impresionó profundamente a sus compañeros y contribuyó a su leyenda de estoicismo. La expedición del Granma, el yate que llevaría a los revolucionarios a Cuba, partió el 25 de noviembre de 1956. El viaje fue un desastre desde el principio. El barco, diseñado para 12 personas, llevaba 82. El mal tiempo y la sobrecarga hicieron que el viaje durara 7 días en lugar de los 5 planeados. Cuando finalmente desembarcaron en Cuba, fueron emboscados por el ejército de Batista. De los 82 expedicionarios, solo 15 a 20 sobrevivieron al desembarco inicial. Perdidos en los manglares, perseguidos por el ejército y la aviación, sufriendo hambre y sed, el grupo parecía condenado. Fue durante esta crisis cuando el Che tomó una decisión simbólica. Al tener que elegir entre cargar su mochila con suministros médicos o un cajón de municiones, eligió las balas. La transformación de médico a guerrillero estaba completa. En la Sierra Maestra, Guevara se convirtió rápidamente en uno de los comandantes más efectivos de Castro. Su estrategia militar era una mezcla de audacia y cálculo frío. Fue el primero en comprender que la guerra de guerrillas era tanto psicológica como militar.
Implementó programas de alfabetización en las zonas liberadas y estableció sistemas de justicia revolucionaria. Sin embargo, también fue durante este periodo cuando emergió su lado más oscuro. Era conocido por su disciplina implacable y su disposición a ejecutar desertores y espías. En sus diarios escribió: "El odio como factor de lucha, el odio intransigente al enemigo, que impulsa más allá de las limitaciones naturales del ser humano y lo convierte en una efectiva, violenta, selectiva y fría máquina de matar". El triunfo de la Revolución Cubana en 1959 marcó el inicio de una nueva fase en la vida del Che. Como comandante de la prisión de La Cabaña, supervisó cientos de juicios revolucionarios y ejecuciones. Este periodo es uno de los más controvertidos de su vida. Para sus defensores, estos juicios fueron una necesaria justicia revolucionaria contra criminales de guerra y torturadores. Para sus críticos, fueron ejecuciones sumarias sin debido proceso. Como presidente del Banco Nacional de Cuba, el Che demostró su desprecio por las formalidades burguesas, firmando los billetes simplemente como Che. Como ministro de Industrias, intentó transformar la economía cubana siguiendo un modelo de industrialización acelerada. Implementó un sistema de trabajo voluntario y predicó con el ejemplo, trabajando los sábados en la construcción o cortando caña de azúcar. Un aspecto poco conocido de este periodo es su vida familiar. Se había casado con Aleida March y tenía 4 hijos, pero pasaba poco tiempo con ellos. Sus colaboradores recuerdan que dormía en su oficina y trabajaba hasta 18 horas diarias. Era extremadamente austero en su vida personal, rechazando cualquier privilegio que no estuviera disponible para el ciudadano común. Sin embargo, su gestión económica fue problemática. Su idealismo chocó con la realidad económica. La productividad cayó y la economía cubana comenzó a depender cada vez más de la ayuda soviética. El Che comenzó a desilusionarse con el modelo soviético, al que consideraba demasiado burocrático y alejado de los ideales revolucionarios. En 1965, el Che desapareció de Cuba. Fidel Castro leyó una carta de despedida en la que renunciaba a todos sus cargos y a su ciudadanía cubana. Lo que siguió fue un periodo de guerrillas fallidas en África y Sudamérica. En el Congo, intentó apoyar la revolución de Laurent Kabila, pero la experiencia fue un desastre. Los guerrilleros congoleños no confiaban en este extranjero blanco, y el Che se frustró con su falta de disciplina. Finalmente, en 1966, el Che llegó secretamente a Bolivia para su última campaña. La elección de Bolivia no fue casual. Su ubicación central en Sudamérica la hacía ideal, en teoría, para expandir la revolución a los países vecinos. Sin embargo, la campaña boliviana estuvo plagada de problemas desde el principio. Los campesinos, a quienes pretendía liberar, desconfiaban de este extranjero barbudo que apenas hablaba quechua o aymara. El Partido Comunista Boliviano, liderado por Mario Monge, no apoyó la guerrilla. La CIA, que había aprendido de sus errores en Cuba, trabajaba estrechamente con el ejército boliviano. Los últimos meses del Che en Bolivia fueron un descenso al infierno. Su asma empeoró en el clima húmedo de la selva. Sus hombres morían en emboscadas o desertaban. Su diario de campaña revela un hombre cada vez más consciente de su probable destino, pero determinado a seguir hasta el final. El 8 de octubre de 1967, la guerrilla fue emboscada en la quebrada del Yuro. El Che, herido en la pierna, fue capturado. Lo llevaron a la pequeña escuela de La Higuera, donde pasó su última noche. Aquí ocurrió un episodio poco conocido. Pidió hablar con una maestra local, Julia Cortés. Le dio mensajes para Fidel Castro y su familia, prediciendo que pronto habría una revolución triunfante en América. Durante sus últimas horas, el Che mantuvo largas conversaciones con sus captores. Algunos soldados, impresionados por su dignidad ante la muerte, se negaron a participar en su ejecución. El sargento Mario Terán fue finalmente elegido para la tarea. Según testigos, cuando Terán entró en la habitación, el Che le dijo sus famosas últimas palabras: «Dispara, cobarde, vas a matar a un hombre». Después de su muerte, comenzó la leyenda. Su cuerpo fue exhibido públicamente en Valle Grande, donde muchos notaron su semejanza con las imágenes de Cristo muerto. Sus manos fueron cortadas para confirmar su identidad mediante las huellas dactilares.
Su cuerpo desapareció, alimentando mitos y especulaciones durante décadas, hasta que finalmente fue encontrado en 1997 y devuelto a Cuba. La famosa fotografía del Che muerto, tomada por el fotógrafo Freddy Alborta, se convirtió en un ícono por derecho propio, recordando a muchos la pintura La lección de anatomía de Rembrandt. La imagen del guerrillero caído, con los ojos abiertos mirando al infinito, contribuyó enormemente a su mitificación, pero quizás el mayor legado del Che no sea ni su vida ni su muerte, sino la pregunta que nos plantea: ¿puede la violencia justificarse en nombre de un ideal superior? ¿El fin justifica los medios cuando se lucha por la justicia social? El Che Guevara encarna esta contradicción fundamental. Un médico que eligió matar, un intelectual que optó por la violencia, un hombre privilegiado que murió luchando por los pobres. Hoy, más de 50 años después de su muerte, su imagen se ha convertido en un símbolo global, reproducido en millones de camisetas, carteles y productos comerciales. Una ironía que probablemente habría horrorizado al propio Che. Para algunos, es un héroe revolucionario que dio su vida por sus ideales. Para otros, un asesino despiadado que justificó la violencia en nombre de una utopía. La verdad, como suele suceder con las figuras históricas complejas, probablemente esté en algún punto intermedio. El Che fue un hombre de profundas contradicciones, brutal y tierno, pragmático e idealista, médico y guerrero, intelectual y hombre de acción. Como dijo Jean-Paul Sartre, fue el ser humano más completo de su época, y quizás sea esta complejidad, esta humanidad profundamente contradictoria, lo que lo hace tan fascinante y relevante hasta hoy. Guerreros de la historia, si este viaje por la vida del Che los ha hecho reflexionar, no olviden dejar su like y compartir este video. ¿Qué aspecto de su vida les pareció más sorprendente? ¿Su idealismo o su brutalidad? ¿Su coherencia o sus contradicciones? Déjenme sus opiniones en los comentarios. Y recuerden, como escribió el propio Che en su última carta a sus hijos: sean siempre capaces de sentir, en lo más profundo, cualquier injusticia cometida contra cualquiera en cualquier parte del mundo. Es la cualidad más linda de un revolucionario. Nos vemos en el próximo episodio de El Búnker Histórico. Hasta la victoria siempre.